alegría, qué bendición, qué delicia estar nuevamente junto a ustedes en una lección de esperanza. Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan en tantos lugares del mundo y también aquí en Colombia. Nuestro deseo es que la paz de Dios llene sus vidas, que la presencia de Dios sea una realidad y que el conocimiento de Dios nos instruya a todos para salvación y para enfrentar los desafíos de la vida. Este es su programa Lecciones de Esperanza y hoy un tópico bien interesante, un tema que estaremos hablando bien particular y con muchas lecciones para nuestra vida. Estaremos hablando del pacto de Dios con Abraham. Y para esta ocasión, Dios en su bondad nos permite contar con la presencia del pastor Haisber Peñuela, uno de nuestros docentes de la Corporación Universitaria Adventista. Pastor Peñuela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Apreciado pastor, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven en este programa Lecciones de Esperanza. Vamos a encontrar en este hermoso pasaje varias e importantes lecciones de esperanza para nuestras vidas. Así es, pastor. Y cada vez que llega una lección a la vida, trae la posibilidad de crecimiento, de mejora, ¿verdad? De eso se trata. Y la fe, pastor, ¿será importante en la vida diaria de nosotros? ¿Qué dice usted? La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios. Es una de las declaraciones más importantes de la fe. Así es. Porque no nos dice de dónde viene, no dice el pasado, nos dice, mire, para comenzar a leer la Biblia se necesita la fe. Y es la gran lección que Abraham, en su experiencia allí, con lo que vamos a considerar, lo que nos deja a nosotros. ¿Qué es la fe y cómo nosotros podemos avanzar en nuestro caminar cristiano? Así es. Y de hecho la necesitamos casi que a diario. La fe la ejercemos, salimos de casa confiando en que llegaremos por la noche, ¿no? Y no siempre todo el mundo que sale de casa puede regresar. O puede regresar o llega en la forma que lo planeó, ¿cierto? Que lo planificó. Pero sobre todo es trascendental en nuestra relación con Dios por lo que usted acaba de comentar, pastor. La Biblia es una carta que Dios nos ha dejado a nosotros, pero de lo que está escrito aquí, ninguno de nosotros ha sido testigo, ni tiene alguien cercano que pueda corroborar esta información. Lo que sí hemos encontrado es que aún la ciencia, que en algún momento era distante de las creencias bíblicas, ha venido corroborando lo que la Biblia siempre ha venido enseñando, pero es necesaria la fe para poder fortalecer nuestra relación con Dios. Y es, de hecho, fundamental en todos los aspectos de la vida. En los momentos de éxito, de alegría, porque necesitamos reconocer que es Dios el que nos ha permitido llegar a ese momento. Y en los momentos difíciles, porque también ahí es donde decimos, el Señor está conmigo, aunque en muchas circunstancias hay gente que dice, aunque no lo siento palpablemente, como usted lo decía hace un ratito fuera de cámaras que lo decíamos, yo sé que el Señor, como lo dijo tal vez Job, ¿no? De una manera más explícita, en su momento de crisis, dijo, yo sé que mi Redentor vive. O sea, yo no sé qué me está pasando a mí, desconozco lo que generó esto, pero de una cosa estoy completamente seguro. Dios comenzó haciendo un llamado, bueno, ya unos capítulos atrás, en el libro del Génesis, comenzando desde el 12, Dios comenzó haciendo llamados. Y ese llamado siempre requería que Abraham diera un paso de fe. Y la fe, en esencia, es confiar. Entonces, las experiencias de Abraham en un principio y luego cuando se le cambia el nombre a Abraham, siempre requería que, mira, yo tengo este plan para ti, para tu familia, y ese plan es bueno, es maravilloso, pero tú debes dar ese paso de fe y ese paso de confianza. Y un paso de fe tan esencial era esperar justamente esa descendencia que iba a ser grande, que iba a ser una multitud incontable. Y allí es donde vienen las grandes lecciones acerca de lo que significa confiar en la vida cristiana. Así es, pastor. Lo que realmente significa confiar. Porque de la fe hablamos mucho, tal vez podemos dar seminarios, escuchamos, pero decía una vez mi papá hace unos años, que a veces es fácil decir que yo confío en Dios cuando en la nevera hay comida, cuando en mi bolsillo tengo recursos, cuando la familia está bien, como que para muchos decir, no, yo confío en Dios. Pero cuando a veces no hay el recurso económico y hay que pagar, ¿cierto?, las responsabilidades, cuando la salud de la familia no está como esperamos, ahí donde algunas personas ven su fe como pasar un momento, sí, ¿cierto?, de una recaída, que de hecho ahorita lo veremos en un ratito en esa experiencia de Abraham, que
Dios es tan comprensivo con nosotros los seres humanos en ese proceso de caminar con Dios y en lo que tiene que ver con nuestra fe, ¿no? Con nuestra confianza en Dios. De hecho, precisamente la pregunta que quería compartir con ustedes y que con el pastor es, ¿fue Abraham siempre, pastor, fiel, confió, nunca decayó esa confianza en Dios, o tuvo algún momento de pronto donde se debilitó esa confianza? Mira, en todos los seres humanos, y es lo hermoso de la Biblia, que el registro bíblico nos presenta grandes héroes, tal y como son. Es decir, sus experiencias alegres y sus experiencias tristes, sus grandes triunfos y sus grandes derrotas. En otros registros paralelos del Antiguo Oriente siempre se muestran los grandes héroes, ¿cierto? Las victorias, todo hermoso, todo perfecto, pero la Biblia nos enseña la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que estamos en un mundo en donde nuestra confianza, nuestra fe será probada. Abraham, Dios lo llamó porque era un hombre muy especial. En medio de su sociedad era él muy especial. Y en medio de su llamado vinieron momentos difíciles, momentos complejos para su vida, pero Dios nunca lo abandonó. ¿Abraham se equivocó? Sí. Era un ser humano, como nosotros, que tiene miedos, que llora, que se ríe, que se alegra, que tiene momentos en los cuales cuando nos confrontamos con el sentimiento, porque a veces nuestra fe es dominada por el sentir. Si no siento, entonces, o si no tengo, entonces me confronto con ¿podré o no podré? Entonces, Abraham fue una persona con sus altibajos. Y justamente Dios, cuando lo ve que está flaqueando, Dios le llama y Dios le muestra y Dios le enseña. De hecho, no solo con Abraham, los personajes de la Biblia siempre Dios llama cuando la persona está en momento de dificultad. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de llamado. Por eso, amigos queridos, la Biblia siempre es un libro en el cual nos hace invitaciones. A veces estamos alegres, a veces estamos tristes, pero siempre la palabra de Dios tiene un mensaje para ti. Y ese mensaje justamente es el de confiar en la promesa del Señor, que no es por voluntad humana, no es por el poder del ser humano, sino es porque si Dios lo prometió, es porque así será, aunque en el momento pareciera que no lográramos obtener esa promesa. De hecho, en lo que usted menciona, pastor, Dios le había hecho la promesa a él, ¿cierto? Del salir, ve, yo te diré a dónde te voy a llevar, pero habría una promesa para él. Y en ese capítulo 15 de Génesis, hablando de este momento, usted dice, Dios le recuerda, bien le refuerza, porque Dios conocía la experiencia, lo que pasaba por la mente de Abraham. Dice que después de estas cosas, vino el Señor Abraham, en versículo 1 del capítulo 15, le dijo, no temas. ¿Cuándo le va a decir Dios a un hijo suyo, no temas? ¿Cuándo nosotros le decimos a un niño, no te asustes? No es cuando lo vemos riendo y saltando, ¿cierto? Es cuando lo vemos como mirando de cierta manera. Dios conocía el corazón de Abraham y entonces había tal vez algunos temores, como usted lo menciona, dudas, inquietudes. Yo soy tu escudo, le recuerda el Señor, y tu galardón será, y me llama en sobremanera, o sea, de una manera que ni te imaginas grande. Y Abraham entonces viene esa parte como humana, ¿no? Y le dice allí, Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? O sea, como que dice, hay una promesa, pero algo real, Señor, porque es que ha pasado mucho tiempo y no veo nada. El capítulo 15 y el 17 están conectados. El capítulo 15 tenemos allí un pacto realizado a través de la presencia de unos animalitos en el contexto de un sacrificio. Y en el capítulo 17 vamos a encontrar más adelante el tema de la circuncisión. En ambos contextos hay sangre. Y es un derramamiento en el cual, de sangre, Dios le está diciendo, mira, yo estoy presente aquí y yo soy el encargado. Yo te lo prometí y yo lo voy a cumplir. Este va a ser mi pacto. Interesante que comience diciendo, no temas. Evidentemente, Abraham en ese momento tenía preguntas y al preguntarle al Señor, Señor, bueno, tú me has prometido, pero ¿y entonces? Por eso, cuando nosotros en el diario vivir nos aferramos a las promesas de Dios, debemos tener cuidado de no reposar el cumplimiento de esas promesas en nuestra propia capacidad o en nuestro propio conocimiento o en nuestras propias fuerzas. No, debemos confiar totalmente
en la promesa, en la palabra de Dios que es poder. Pero por supuesto, Abraham estaba en una situación bien compleja, porque su nombre, Afrán, al principio, padre exaltado, padre, pero no tiene hijos. Entonces es una gran contradicción que él se cuestionaba: Señor, tú me has dicho, pero no sé cómo voy a observar, no sé cómo vas a cumplir eso. Y allí es donde se prueba realmente la confianza en Dios. Así es, cuando hacemos lo que Él nos pide, confiando en que los resultados vendrán, ¿cierto?, de parte de Él. Y pastor, algo interesante es que esa promesa que Dios le da a Abraham, ese pacto que mencionamos como el pacto con Abraham, pero es el pacto de Dios con el ser humano, porque viene del mismo pacto con Noé, ¿cierto? Es ese mismo pacto ahorita, tal vez como contextualizado en el momento de la vida de Abraham, pero ese pacto realmente no era para Noé, no era para Abraham, es un pacto que a través de ellos se extiende para todos los hijos de Dios, ¿no? Es correcto, hay dos clases de pactos básicamente. El pacto de promesa, que es el pacto, algunos incluso ven pacto en Génesis 2. En Génesis 3 hay una manifestación de gracia de parte de Dios con el ser humano, y la gracia es una esencia fundamental de la relación de todo pacto. Pero con Noé, allí está, y con Abraham. Y si al continuar las historias de los patriarcas, vamos a encontrar que se repite esa promesa. Ese tipo de promesa es universal, es para toda la humanidad, no era para la familia de Abraham. El otro tipo de promesa, de pacto que nosotros encontramos, ya es una relación distinta, ya la que vamos a encontrar más adelante seguramente cuando lleguemos al estudio en el Éxodo, allí con el Sinaí. Pero esta promesa era una promesa para todos. En ti serán benditas no solo las naciones de Canaán, todas las naciones. ¿Y por qué en él iban a ser? Porque toda la narrativa de la vida de Abraham, bueno, de hecho todo el Génesis, pero especialmente Abraham, está relacionado con la simiente. La simiente, la semilla, la descendencia de Abraham sería la que sería ejecutora y lograría la bendición para todas las descendientes o los habitantes de la tierra. Y sabemos quién es ese descendiente. Así es, que hablamos del Mesías, ¿no? Hablamos de la aparición de la simiente de la iglesia, ¿cierto? De la mujer que es Cristo Jesús. Pastor, en ese proceso de ese pacto, ¿qué señal se da? Usted lo mencionó ahorita, el capítulo 17, de manera tal vez muy real, Dios le permite a Abraham verla como la consumación de ese pacto, ¿no? Para que se diera cuenta que había algo allí especial, que Dios era real. ¿En qué consistió como esa prueba, esa señal del pacto? En Génesis 17 sí, nosotros encontramos algo muy importante y desafortunadamente ha sido malinterpretado, y es la circuncisión. Es muy interesante que cuando en el capítulo 16 el esposo y la esposa, ¿cierto? Abraham y Sarai comienzan a charlar, bueno, ¿y cómo será eso? Y tienen una idea que realmente les trajo más problemas. Y no había seguridad realmente de lo que iban a hacer. De pronto, ¿cierto? De pronto esto puede servir. Y tomaron a una sierva, a una dama que había sido traída, probablemente había sido dada en compensación cuando Abraham estuvo en Egipto, Agar. Y a través de Agar tienen un hijo, Ismael. Es en ese contexto que Dios nuevamente se le aparece en el capítulo 17 a Abraham. ¿Sabe que Dios no aparece en el capítulo 16? Dios está silencioso. Dios no dice nada. Claro, por lo que están haciendo no está bien. Y Dios aparece en el capítulo 17, aparece hablando como el omnipotente. Y la palabra en el hebreo de omnipotente o el todopoderoso es el Shaddai. Y entonces luego le explica, mira Abraham, tú tienes que caminar rectamente delante de mí. Eso de caminar rectamente, así como encontramos personajes que caminaron con Dios, ¿cierto? Es una invitación a que, mira Abraham, debes comportarte delante de mí rectamente. Claro, Abraham no había hecho las cosas bien. Entonces Dios le dice, mira, yo soy el Todopoderoso que puede darte la descendencia. Y el capítulo 17 dice, mira, dice el Señor, yo te voy a dar un hijo a través de Sara,
Luego le cambia el nombre. A través de Sara. Pero yo soy el que te voy a dar el hijo. No es lo que tú hiciste. No lo que tú hiciste allá con Agar. Y en ese contexto entonces Dios le dice, mire, vamos a hacer un pacto para que de ahora en adelante tu generación recuerde que no es con la fuerza de la voluntad humana o el poder de la carne, sino es con mi voluntad. Y entonces aparece allí la circuncisión. De ahí en adelante, toda la descendencia debía practicar ese rito en memoria o para recordar que las promesas de Dios las cumple Dios y no el ser humano. Una gran diferencia en lo que es presunción o querer ayudar para que las cosas se den y confiar tranquilamente en Dios. Y en esa bondad de Dios, pastor, como usted menciona, bueno, viene la promesa, en el 16 ellos hacen su parecer, se equivocan, y aparece Dios en el 17 mostrándole que Él está por encima de cualquier limitante humana de la que ellos veían, y da el pacto y luego lo ratifica, ¿no? Con una ceremonia, un ritual especial donde Dios se hace visible en ese momento, ¿no? Cuando hay el sacrificio, usted lo mencionó ahorita. Sí, ese momento decíamos que tanto el capítulo 15 como el 17 tenemos dos narrativas de pacto. En el capítulo 15 tenemos esos animalitos, que es curioso que esos animalitos son animales de sacrificio. Más adelante, cuando llegamos a Levítico, encontramos que esos animales son especiales y son utilizados para la realización de un pacto. Así que Abraham sabía muy bien, tanto en el capítulo 15 como en el 17, que lo que Dios estaba haciendo era instaurando, era señalando un pacto. Pero ese pacto, en el capítulo 15 por lo menos, es interesante. Dice el capítulo 15, el verso número 18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuando terminan esta ceremonia, Dios interviene, se manifiesta a través de el Dios cruzando a través de las partes de los animales. Para eso, en el contexto del Antiguo Oriente no era extraño para Abraham, porque en el Antiguo Oriente esa era una costumbre, que aquel que hacía el pacto, él era el que debía que cruzar, ¿cierto? Como en referencia a, bueno, si el pacto no se cumple, yo soy responsable. Pero en la narrativa, lo que encontramos en el capítulo 15 es que es Dios, a través de un fuego, que cruza a través de las partes de los animales diciendo: yo soy el que voy a cumplir este pacto. Yo soy el responsable. Y a tu descendencia daré. Cuando habla de los ríos, nos preguntamos por qué habla de ese río de Egipto, río grande, y el río Éufrates. Es una alusión velada a las mismas dimensiones del jardín del Edén. Por eso más adelante, cuando se habla de que la tierra se contamina, es porque tanto Israel como el santuario era una especie de microcosmos, o era una alusión en miniatura de lo que Dios originalmente tenía con el jardín del Edén. Entonces Dios le da esa promesa: mira, Abraham, yo soy el que voy a cumplir, y tú serás el receptor y serás pasivo. Lo único que tú necesitas es creer. Y esa es la esencia, creo, pastor, de la fe. Cuando uno lee la Escritura y uno encuentra las promesas que Dios le hace a uno, hay momentos en realidad que uno no comprende las providencias de Dios, y esos momentos que a veces son como oscuros, como difíciles, en donde uno no ve la salida, es allí cuando Dios se puede manifestar sobrenaturalmente y organizar su providencia, por supuesto, para que sus propósitos siempre se cumplan. Así es, pastor. Un pensamiento tal vez final para cerrar este tópico, pastor, tan importante de ese pacto de Dios con Abraham. No sé si usted tiene algún pensamiento, cómo resumir ese pacto y cómo la fe juega ese papel fundamental para Abraham y para nosotros. Yo veo que allí en ese relato, Dios lo bendice a él, viene su pacto, y se cumple esa promesa de la bendición a través de él, porque luego él intercede, ¿no? Luego de ese momento especial con Dios, Dios anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y sabía que estaba allí pues su sobrino.
y intercede, y a través de él es bendecida. Ahora y empieza a Abraham a negociar con Dios, no, pero si hubiere tantos justos, no, y dice, no, es que no hay eso. Pero, y si hubieran tantos, no, tampoco hay eso. Y si hubiera al menos estos, no, tampoco los hay. O sea, cumple esa labor, como usted dice, tal vez sin pensarlo, pero empieza a ser Abraham bendición, y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que también ese pacto que usted y yo hemos hecho con Dios de amor, de fidelidad, se convierta en bendición para familiares, para amigos. Entonces, no sé cómo, pastor, ese pacto de Abraham y esa fe, ¿cómo se aplica para nosotros hoy? La fe que Dios siempre espera que sus hijitos tengan es una fe activa. Es decir, no es simplemente una aceptación abstracta de un concepto, de una idea. No, porque si eso realmente fuera fe, entonces los grandes sabios de este mundo que saben y que aprenden mucho, pues serán los grandes héroes de la fe. Pero la fe de la cual Dios quería que Abraham tuviera y de la cual Dios nos llama a que tengamos, es una fe que actúa, y que la base de esa fe sea la absoluta confianza y la sumisión a los planes de Dios. Y en esa sumisión, la bendición no es solo para nosotros, sino que la bendición extiende su influencia, extiende sus relaciones a través de nuestra vida a más personas. Es imposible que una fe se circunscriba simplemente a mí, ¿cierto? Dios siempre ha querido que la fe de sus hijitos avancen cada vez más para la salvación de otros. Y, por supuesto, la descendencia de Abraham llevó esa semilla de la fe. Y esa fe fue la que eventualmente preservó ese privilegio, que esa familia más adelante pudiera entonces reservar el conocimiento de Dios, y por supuesto que el Mesías eventualmente pudiera venir y ser el Redentor del mundo. Así es, pastor. Muchísimas gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación, por tu compañía, pastor. Gracias a ustedes por también acompañarnos. Vamos a hacer una oración, pastor, para cerrar este tópico. Oremos. Buen Dios, Señor, muchísimas gracias, porque con ese pacto hecho con Abraham nos recuerdas también que eres un Dios dispuesto a darnos lo mejor, y que eso nos lo das, como ha mencionado el pastor, como gracia, como un regalo. Y la parte nuestra es mantenernos fieles a ti, Señor, para no perder ninguna de las bendiciones que tienes para nosotros. Amén. Permítenos aceptar esas promesas y ser canal para que a través de nosotros esas promesas, Señor, lleguen a todos los que nos rodean. Padre bendito, bendice al pastor Heisberg, su familia, sus responsabilidades. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan. Que estas promesas sean reales para ellos. Si alguien se ha sentido flaquear en este momento, que pueda tener, como lo tuvo Abraham, una muestra de tu amor y de tu fidelidad para con él o para con ella. Llénanos de tu paz, de esa paz que inundó a Abraham, y permítenos ser agentes tuyos como hombres y mujeres de fe, a través de los cuales tu poder se pueda ver magnificado. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. 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 Pastor, gracias por su compañía. Y a ustedes mil gracias. Dios guarde sus vidas, bendiga su salud, y los esperamos muy pronto en una nueva lección de esperanza.